Continuando con el módulo 1 del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, vamos a seguir con lo que son derechos humanos, la conceptualización y sus características. En las primeras diapositivas habíamos visto la historia de los derechos humanos. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se considera un hito en la historia humana y se proclama tras la Segunda Guerra Mundial el 10 de diciembre de 1948. Hasta ese momento, las Naciones Unidas habían ido discutiendo lo que era el concepto de derechos humanos, qué se debería de trabajar en derechos humanos, quién debería de ser los garantes de los derechos humanos y quiénes los beneficiarios de los derechos humanos. Eran elementos que se habían puesto en consideración con todas las naciones que son parte de las Naciones Unidas, valga la redundancia. El primer elemento es que la Declaración Universal es el inicio de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Se tomen en cuenta que en los derechos humanos se puede hablar de la Declaración Universal o el derecho internacional. No son sinónimos, pero sí es el elemento fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a ser, es como el paraguas que va a permitir que se generen las otras normas, las otras normativas que van a apoyar a lo que son la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando hablamos de la derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que hablar del cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en derechos humanos. No sé si se entiende. Tenemos un paraguas general, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, que lamentablemente no la conocemos todas. Apenas tiene 30 artículos, un preámbulo y un final, donde se plantea qué es lo que las naciones deben de trabajar a nivel general. En cambio, ya el derecho internacional de los derechos humanos nos dice las declaraciones que deben tener, los convenios que se deben trabajar, los tratados que tenemos que realizar, los protocolos que debemos tener para cada población y dependiendo de lo que es cada nación. Como concepto de derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos primero que el Estado tiene una relación de manera directa, no con la declaración, sino con lo internacional. O sea, es el Estado el que debe ser, es el garante de los derechos humanos. Y por lo tanto, para garantizar esos derechos, es el Estado el que se relaciona con los ciudadanos. Primer elemento que hay que considerar, no es de forma directa, hay una vía que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, cuando hablamos del concepto de derechos humanos, es un representante de la institución del Estado ejecuta una acción de un ciudadano. Su acción puede ser un delito, pero también puede ser una violación a un derecho humano, pero estamos hablando representante. Si el Estado no te da las garantías para realizar, ejecutar, para plantear los derechos humanos, eso es violación al derecho humano. Si un representante de una institución, de una institución del Estado, hace algo contra un ciudadano, puede ser un delito. Dependiendo del acto, puede convertirse en una violación a un derecho humano. Por ejemplo, cuando se habla de algunos casos de jueces que emiten un fallo no adecuado en un determinado punto. En este sentido, es el Estado de forma directa el que va a coadyuvar, el que va a tener debe garantizar los derechos humanos. Y los ciudadanos deben exigir al Estado la garantía de esos derechos humanos. Cuando un ciudadano comete una acción contra una representación de una institución, esa acción puede ser un delito, pero nunca se convierte en una violación del derecho humano. Solo el Estado
o el representante del Estado en determinados casos, se considera violación a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, por lo tanto? Son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social y espiritual. O sea, este elemento es fundamental, ¿no? Tiene que ser reconocido constitucionalmente. Y algo que debemos nosotros garantizar y debemos tomar en cuenta es que nuestra Constitución Política del Estado está incorporada casi todos los derechos humanos, por no decirlo todos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Primer elemento, universales. Todas las personas, sin ningún tipo de diferencias, gozan de sus derechos humanos y todos los estados deben respetarlos. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Por eso son universales. Necesarios porque para vivir en paz y armonía social, los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada uno de nosotras y de toda la sociedad. Y también son inalienables. No te pueden quitar, vender, canjear o transmitir los derechos de ninguna persona, como ocurre con los objetos. El derecho a la vida, la educación, etc., son propios de cada uno de los y las ciudadanas de un determinado país. Pero además son inviolables. Ninguna persona o autoridad o poder puede decidir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. Nadie puede seleccionarles o elegirles. No, te doy este o este otro, o no te doy los demás. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos. Y eso hay que tener cuidado. Los derechos humanos son los derechos universales, no necesariamente los derechos internacionales. Por lo tanto, también son imprescriptibles. No pierden validez con el paso del tiempo. Las personas siempre deben de exigirlos. Hay un elemento, muchas veces se habla mucho de lo que son los derechos del niño, de la niña y del adolescente, ¿no? Se habla mucho que se deben trabajar sobre ellos. Pero cuando dejas de ser adolescente es como si también dejaran de tener derechos. Y eso no es cierto. La exigibilidad de los derechos también es y debe ser parte de los adultos. La otra característica de los derechos humanos es que están interrelacionados. Los derechos humanos tienen una íntima relación entre sí, forman un sistema. Sin el derecho a la vida no puede haber derecho a la educación. Sin el derecho a la integridad física no hay un derecho a la salud. Y ustedes pueden ir analizando cada uno de los derechos. Internacionales, no se olviden. Por eso es importante que ustedes conozcan y manejen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estos derechos hay que respetarlos. No vaya a pasar lo mismo con los 10 mandamientos. Muchas gracias por la atención.